Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a tus clases bíblicas para ministerio nivel 1. Me da mucho gusto que puedas tomarlas. Para poder iniciar en esta clase me gustaría que me acompañaras en una pequeña oración. Gracias, Dios, por todo lo que nos brindas. Gracias por tus bendiciones, por tu protección, Señor, por tu multiplicación. Permite, Señor, que este tiempo sea de bendición para todos aquellos que lo miren, Señor, y para mí también. Ponemos el tiempo en tus manos, Señor. Tú sabes muy bien cómo podemos administrarlo, pero sobre todo, Padre, tú nos dices, tú nos haces ver lo que necesitamos cambiar en nosotros. Te doy gracias porque tú eres nuestro mejor maestro, tú eres nuestra guía y sabemos, Señor, que tú siempre, siempre deseas que nosotros aprendamos más. Que esta noche, Señor, sea de bendición y de conocimiento para todos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a iniciar. Vamos ya en la clase número 7, ¿ok? En la número 7 ya están a punto de terminarlo y eso es una súper noticia. Esta clase número 7 tiene algo muy, muy especial y sobre todo es algo muy importante para ti, servidor, para ti que estás tomando en esta clase. Te vuelvo a repetir, estás en el primer nivel de clases bíblicas para ministerio. Ya no es discipulado, ¿ok? Estas es clases bíblicas para ministerio. Pero bueno, no me voy a adelantar tanto. La primera y muy importante, te voy a decir cómo se llama esta lección. La lección 7 se llama el propósito personal de servir a Dios. Wow. El propósito personal de servir a Dios. ¿No te ha pasado que hay veces que dices, ¿por qué estoy en la iglesia? ¿Qué tengo que hacer en la iglesia? ¿En dónde pudiera yo servir? ¿O estoy sirviendo en el ministerio indicado? En este momento, en este nivel de clases que tú te encuentras, tú ya pasaste por 3 niveles de discipulado, de las cuales cada una son de 10 clases, por lo tanto llevas 30 clases tomadas, más las 6 que ya llevas de este nivel. Entonces, tú ya estás en otro nivel, tú ya estás adquiriendo el conocimiento de otra manera, así como te lo dijeron en tus primeras clases de discipulado. Esto ya no es lechita, esto es carne, esto es algo que realmente te va a servir para tu futuro como servidor, para tu futuro como cristiano, para tu futuro como líder. Entonces, ¿qué vamos a hablar en este momento? Las clases pasadas, nosotros ya vimos lo que fue el carácter personal, el carácter familiar y el carácter paternal, en dado caso que fueras padre. Estos tres caracteres, vamos a ponerlo así, deben de ser un gran fundamento en nuestra vida. En la vida cristiana, tanto el carácter personal, familiar como paternal, y repito, si eres papá, o piensas en algún momento ser papá, lo puedes adquirir ese conocimiento desde ahorita. Entonces, estos 3 caracteres nos forman a nosotros, forma nuestro carácter como cristianos. Cada uno de ellos tiene un propósito, un fin, una manera en la que te moldeas, a veces inconscientemente, la verdad. Inconscientemente tu forma de pensar, de actuar, de ser es muy diferente a la que era antes de asistir a la iglesia, ¿no? Entonces, estos 3 caracteres es un fundamento súper importante a nuestra vida cristiana. Y sobre todo, nosotros debemos de entender que es un continuo desarrollo de un buen carácter en todas estas áreas de nuestra vida. El servirle a Dios debe de estar siempre enfocado en el propósito primordial. Propósito primordial, el más importante, el primero con el que debemos de iniciar. Ahora sí, nosotros podemos conocer este propósito primordial de servir a Dios en todas las capacidades cuando examinamos las palabras que el Señor le encargó a sus discípulos antes de ir al cielo. Tú no te has hincado y le has pedido, Señor, dime en qué te sirvo, dime para qué te sirvo, dime en qué debo de servir. ¿Estoy en el ministerio adecuado? Todo servidor debe enfocar su servicio a lo que es el propósito primordial de Dios, propósito primordial de Dios. ¿Qué tiene que ver con estos? En las últimas palabras que Jesús le dio a sus discípulos antes de ascender al cielo, viene la clave de todo esto, ¿ok? Vamos a iniciar. Y es muy importante, que se predique el evangelio a todos en todo el mundo. En Marcos 16:15 dice, Jesús le dijo, vayan por todos los países del mundo y anuncien las buenas noticias a todo el mundo.
Muy importante este punto, ¿ok? Esta es una de las primeras características, esta es una de las primeras palabras que nosotros debemos de examinar para entender el propósito primordial de Dios para tu vida, para mi vida y para la vida de todos. Que se predique el evangelio a todos en todo el mundo. ¿No te ha pasado que en ocasiones estás escuchando la plática sin querer, no es porque uno esté de curioso o de metiche, de una persona, o le ves el rostro a una persona que dices tú, se le nota triste, se le nota poco motivado, y te acercas, inicias una plática y terminas hablándole de Dios, terminas hablándole del evangelio y a veces ni cuenta te das? O ves a alguien y sientes así como que, háblale, o le voy a hablar. Ese es uno de los primeros y de los más importantes propósitos que nosotros debemos de tener, predicar el evangelio. Y esa fue una de las indicaciones, una de las palabras que Jesús le dejó a sus discípulos. Predica el evangelio a todos en todo el mundo. Inciso B, que también es muy importante, que hicieran de los que reciban el evangelio discípulos del Señor. En Mateo 28:19 dice, vayan pues a las gentes de todas las naciones y hagan a mis discípulos. Por eso se llama Iglesia de todas las naciones, nuestra iglesia. Que hicieran de los que reciban el evangelio discípulos del Señor. No nada más es ir a hablarles y ahí se acabó. Yo ya le hablé de Jesús, yo ya le hablé de Dios, yo ya le hablé del Espíritu Santo, yo le hablé de la salvación. Ya queda en esa persona si lo acepta o no. No. Si tú le hablaste a una persona, si tú viste que está interesada, que ya realmente Jesús la enganchó, que el Espíritu Santo la enganchó, entonces es momento de que nosotros veamos que esas personas que recibieron el evangelio ahora sean discípulos del Señor, que digan que Jesús fue su Salvador, que murió en una cruz, que reciban el plan de salvación. No nada más dejarlos en medio de que yo ya le hablé, yo ya le di un versículo, yo ya me acerqué. No, a lo mejor Dios no nada más necesitaba a esta persona que tú te acercaras y el Espíritu Santo te movió a que le dijeras algo y se acabó. Sin embargo, te repito, estás en el primer nivel de clases bíblicas para ministerio. Ya las personas te están viendo de una manera diferente y tú ya les hablas de una manera diferente. Entonces, tú ya vas a empezar a ver que las personas a las que tú les hablaste, es momento de también llenarlas, empaparlas, mimarlas más en el Señor. Entonces, hacerlas discípulos del Señor es muy importante. Inciso C, otra de las indicaciones que Jesús le dejó a sus discípulos, que los discípulos del Señor fuesen pastoreados como ovejas. Este versículo me encanta. No voy a negar que es uno de mis favoritos realmente, pero no en el sentido ay, es que Dios es de una manera en la cual me está apapachando. No, este es uno de mis versículos favoritos porque es una manera en la que Dios me ha hablado a mí. Al principio cuando lo leí, sentí así como que, ay, qué lindo, pero ya después sentí una palabra fuerte de Dios y yo te la voy a leer y al final vamos a platicar. Terminado el desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis corderos. Volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro, triste porque le había preguntado por tercera vez si lo quería, le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Este es un versículo en el cual Dios le pregunta a Simón, hijo de Juan, a Pedro. Le dice, ¿me amas? Sabemos que Pedro lo negó 3 veces y Jesús le pregunta 3 veces si lo quiere. Dentro de todo eso, Pedro se siente muy triste, yo creo que se siente que él decepcionó a Jesús. Y al final lo dijo, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, que te amo.
Entonces Jesús le vuelve a dar una indicación muy importante. Y por tercera vez se lo dice: cuida de mis ovejas. Nosotros debemos de cuidar a cada uno de los que llegan a nuestra iglesia. Debemos de pastorearlos como ovejas. Yo recuerdo que cuando escuché este versículo sentí así como que ¡pah! Una cachetada. Pero después le entendí. Jesús, obviamente Dios nada lo hace y no es así como que porque sí o es una casualidad. Jesús lo hizo con un propósito, el decirle 3 veces si lo quería, y también lo hizo con un propósito de explicarle e indicarle 3 veces que debe de cuidar y pastorear a sus ovejas, pastorear como ovejas a los discípulos del Señor. Nuestra pastora dice que nosotros somos sus ovejitas, que si ella ve que alguna de nosotras nos alejamos, nuestra pastora, y yo estoy realmente segura de eso, nuestra pastora deja lo que está haciendo, hace a un lado lo que está haciendo y va y busca esa oveja perdida, y va y busca esa oveja que se aleja un poco, o va y busca esa oveja que está un poquito triste. Entonces nosotros debemos de pastorear esas ovejitas. ¿Qué hace un pastor? Las saca, a que pasten, a que coman, a que convivan, y después las guía de nuevo. Las vuelve a encarrilar, las vuelve a resguardar. Entonces, este versículo, Juan 21, del 15 al 17, es uno de los versículos que, la verdad, súper, súper hermoso, pero también es mucho para reflexionar. Y cuarta indicación que Jesús le deja a sus discípulos es que recibirían poder de lo alto para poder hacer todo esto. En Lucas 24:49 dice: ahora quédense en la ciudad, porque muy pronto les enviaré a quien mi Padre prometió. No se vayan a ningún otro lado hasta que reciban el poder que Dios les enviará. El Espíritu Santo, un consolador que llegaría a los discípulos de Jesús. Van a recibir poder de lo alto. Recuerden, nosotros somos instrumentos del Señor. Si el Señor le place usarnos para sanar a alguien, lo vamos a hacer. Si al Señor le place usarnos para ser portadores de su palabra, lo va a hacer. Nosotros vamos a recibir poder de lo alto. Esa fue la cuarta indicación que Jesús le dejó a sus discípulos. ¡Ey! Espérense tantito, no se desesperen, quédense. Muy pronto van a recibir ese poder que Dios les va a enviar. Entonces, estas 4 indicaciones que Jesús le dejó a sus discípulos, debemos de realmente empaparnos de ellas, tratar de comprenderlos, pero sobre todo examinar cada una de ellas, ¿no? Entonces, vamos a examinar el proceso que hubo en los creyentes hasta llegar a un punto en la vida cristiana. Y vamos a verlo con estas últimas 4 indicaciones que les acabo de mencionar. La primera: en algún lugar, ya sea en la célula, en una casa de paz, en la iglesia o en algún lugar donde se hable del Señor de uno a uno, eso quiere decir que tú, no sé, te fuiste a tomar un cafecito y alguien de la iglesia te empezó a hablar de Dios, o tú le empiezas a hablar a alguien de Dios que invitaste a comer a tu casa. En algún lugar se comunicó el mensaje de salvación, aceptando en el corazón al Señor, teniendo una experiencia de transformación en la vida del nuevo creyente. Esto es predicar el evangelio. Yo no les voy a mentir, yo llegué a la iglesia por medio de una célula, y en esa célula quien predicaba era nuestra pastora. Entonces yo iba nada más con la finalidad de acompañar al que ahora es mi esposo y a su familia. Entonces yo nada más iba a eso, a acompañar. Pero ya estando ahí, algo pasó. Algo pasó que definitivamente me cambió. Entonces, el tener una célula, créanme que es una súper bendición. No voy a negar que sí hay momentos en los que te sientes atacado, que tu casa, tu hogar está siendo atacada, pero es una súper bendición tener una célula. Y es una mega bendición asistir a una célula. Yo duré como 6 meses, más o menos 8 meses siendo asistente de una célula, y después me empezaron a llamar para servir y también fue una gran bendición. Entonces, el asistir en cualquier lugar donde en cualquier lugar donde tú puedas hablarle a Dios de alguien, eso es predicar el evangelio.
ya sea en el parque, ya sea en la escuela, ya sea en el trabajo, ya sea tomándose un café, comiendo o hasta en un vuelo, en un aeropuerto. Eso es predicar el evangelio. Inciso B, se cursaron, como te mencioné, los 3 niveles de discipulado y ahora estás en tus clases bíblicas para el ministerio. Esto es discipular, esto es hacer discípulos. Y no termina en clases bíblicas para el ministerio nivel 1, nivel 2, nivel 3. ¿Ok? Pero todo esto, nuestra iglesia se prepara para preparar a sus, a sus ovejitas, para darle herramientas a sus ovejitas para poder cumplir el propósito primordial de Dios. Entonces, el cursar los 3 niveles que tú ya tuviste y este nivel de clases bíblicas para el ministerio, eso es discipular. Inciso C, el pastor de la iglesia junto con los líderes animan, exhortan, aconsejan, visitan y ministran a los discípulos del Señor. Esto es pastorear las ovejas. Yo cuando llegué a la iglesia, realmente quien me jalaba, pues es mi ahora esposo, no Benny. Y él era el que me decía, ¿me acompañas? Y yo decía, bueno, voy a ser buena novia, lo voy a acompañar. Y luego me decía, tengo que ir a la iglesia. Y como pues realmente vivimos muy retirados de la iglesia, él vivía en El Soler, yo en Santa Fe. Entonces vivíamos muy retirados. Yo decía, bueno, le voy a hacer el paro y lo voy a llevar, decía yo, ¿no? Pero realmente nunca me imaginé que ya era una manera en la que por inercia ya agarrábamos camino rumbo a la iglesia, ¿no? Entonces, nuestro pastor, si es de un carácter muy así, una voz dura y gruesa, pero realmente cuando lo conocí, cuando conozco a nuestra pastora, que yo decía, ay, habla muy bonito. Cuando tuve un problema, cuando fui a consejería con ella, cuando pude hablar con líderes de la iglesia, cuando empecé a servir, me di cuenta que así pasara lo que pasara, tú ibas a ser considerado un miembro de Iglesia de todas las naciones, pero sobre todo, siempre ibas a estar cuidado, protegido y guiado de una manera sana. Pastora, tengo una duda, dime cuál. No les voy a negar, a veces son las 2, 3 de la mañana y mi marido platicando con la pastora. Yo tengo alguna duda, a veces cuando daba clases para niños, decía yo que no me sentía preparada y preguntaba, ya sea a quien era mi líder en ese momento, o a la pastora, o hasta en aquel entonces mi novio. Entonces, realmente pastorear, eso es pastorear nuestras ovejas. Inciso D, el recibir el poder de lo alto, es recibir la gracia que el Señor da para servirle en su obra. Yo recuerdo que cuando mi esposo empezó tenía un trabajo cuando recién nos casamos, ya teníamos 2 años de habernos convertido. Y yo recuerdo que me decía, fíjate que me pasó algo muy curioso. Y yo, ¿qué pasó? Llegaron personas nuevas al trabajo, solían ser jóvenes. Y una de ellas se acercó y me dijo, usted es cristiano, ¿verdad? Y yo le dije, ¿por qué? Y dice, porque se le nota cómo habla, cómo nos trata, y en su cara se le nota que es cristiano. Nosotros recibimos una gracia. Todo cambia, todo se transforma. Ya tu cara no es la misma de antes. Estoy recordando lo que decía la pastora. Hay algunos que llegaron así como mal encarados, cuando llegaron a un encuentro y saliendo al encuentro todo, absolutamente todo cambió, ¿no? La cara dejó de ser como si se hubieran comido un limón de los más ácidos que hubieran imaginado. Y todo cambia, todo definitivamente cambia. Ahora, esto es muy importante que nosotros, todo lo que vayamos aprendiendo, lo vayamos absorbiendo, lo vayamos tomando en cuenta, pero sobre todo llevándolo a cabo en nuestra vida. Vamos a ver cada uno de estos pasos a detalle. Cómo los siervos y las siervas del Señor participan en la obra que tiene un propósito primordial. Y el primero y muy importante, que es predicar el evangelio. ¿Qué es predicar el evangelio? Es todo el esfuerzo ministerial para que personas que no conocen a Jesús como su Señor y su Salvador puedan ser expuestos a la palabra de Dios. Todos quienes participan de una manera directa o de una manera indirecta en lo que son las células, las casas de paz, los encuentros, los servicios de los domingos, todos y cada uno de ellos.
es trabajar, hacer un esfuerzo. Aquellos que brindan su casa para que se abra una célula, aquellos que son los predicadores de una célula, aquellos que, ay, cómo hace falta un encuentro, el ir a servir, los domingos, todo y cada uno de ellos lleva y conlleva un trabajo muy, muy, muy extenso y muy, pero sobre todo muy pesado, pero no lo se siente. Ese es un esfuerzo que todo el ministerio hace. Alabanza, audio, diáconos, sugieres. Y estoy hablando solamente de la iglesia, ¿ok? La organización del templo, la limpieza del templo, todo. La preparación de la palabra, todo cuenta, todo tiene un esfuerzo para que realmente las personas que no conozcan a Jesús lo puedan conocer y lo puedan reconocer como su Salvador. Entonces, el predicar el evangelio lleva un gran esfuerzo de no nada más de nuestros pastores, sino de todo el ministerio de Iglesia de todas las naciones. Ahora que se acaban de abrir clases de nuevo para escuelita dominical, entonces eso conlleva también un esfuerzo. Entonces, todo eso para que realmente las personas puedan ver que lo que hacemos es por amor hacia ellos para que ellos también sean salvos. Entonces, predicar el evangelio abarca todo lo que te acabo de mencionar. Otra cosa es hacer discípulos. Este también es todo el esfuerzo ministerial que se hace para que todos los que ingresan a aprender la palabra y la vida cristiana crezcan en conocimiento y habilidad para servir a Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, cuando tú entraste a tu primer clase de discipulado, los primeros 10 niveles siempre tuviste a alguien que te estaba invitando, desde que llegaste a ese encuentro. Ándale, no te pierdas las clases. Lamentablemente se nos vino la pandemia y empezamos a tomar clases en línea. Se empezaron a complicar a lo mejor las cosas un poco, pero se hace un esfuerzo. Y Iglesia de Todas las Naciones modificó para que los maestros que ya tenía pudieran grabar clases como lo estamos haciendo ahora, pudiéramos brindar clases por medio de internet, pudiéramos hacer en vivos para que las personas continuaran recibiendo la palabra, para que las personas que llegaron a la iglesia continuaran creciendo. Yo te dije que esto no llega hasta clases bíblicas para ministerio clase 3, nivel 3, perdón. No llega ahí. Continúa un estudio bíblico, continúa algún taller, continúa algún quizá diplomado, ya sea CMS, ya sea DMS, esto nunca acaba. Y no te estoy diciendo por decir, ay, es que no tiene fin, es que siempre hay algo nuevo que aprender. Dios siempre tiene algo nuevo que mostrarnos y este gran propósito es darle a conocer a las personas cada uno de esos. Entonces, ¿a qué me refiero con lo que es hacer discípulos? Son todas las personas que trabajan de manera directa o indirecta en las clases de discipulado, en las clases bíblicas para ministerio, en enseñanza continua para que los que están sirviendo, ministerio de niños, ministerio de anfitriones, reencuentros, ay, los reencuentros. Entonces, todo eso lleva. Nosotros los maestros tenemos que tener reuniones, nos dan talleres, nos explican cómo todo. Preparan para poder preparar a los demás. Otro punto es pastorear ovejas. Ese es todo el esfuerzo ministerial para cuidar, atender y alimentar a todos los creyentes como ovejas del redil de su iglesia. ¿Recuerdan cuando les dije que nuestros pastores sí nos ven como sus ovejitas? Cuando llegó la pandemia, tuvimos una situación de contagio de COVID en mi familia y la verdad yo me angustié muchísimo, me asusté muchísimo, estaba completamente aterrada por la salud de mis hijos, pero me bastó un mensaje de la pastora y después una llamada para entender que todo iba a estar bien. Durante la pandemia siempre estaba en comunicación, decía, ocupan algo, necesitan algo. Mi esposo en todo momento tenemos un grupo, tenemos una célula en nuestro hogar y tenemos un grupo, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Necesitan algo? Nosotros debemos de cuidar, de proteger, de atender y de alimentar a nuestras ovejitas. Y lo digo que es así porque si tú ya estás sirviendo un ministerio
nosotros tenemos ovejitas. El trabajar con niños es un súper ministerio. El trabajar con jóvenes es un ministerio que te hace así crecer un montón. Todos los ministerios te hacen que tú crezcas, que tú tengas más ganas de aprender. Y eso es lo que hace nuestra pastora. La pastora nos muestra, y los líderes primordiales de la iglesia nos muestran cómo nosotros debemos de cuidar para pastorear a estas ovejas, ¿no? Entonces, son todas las personas que participan de una manera directa o indirecta en células, en los servicios los domingos, en los ministerios de jóvenes, en el de matrimonios, en el de cuna, en el de intercesión y guerra espiritual, que es súper importante. ¡Ay, encuentro de águilas! Todo y cada uno de ellos. Y digo de manera directa o indirecta, porque a lo mejor hay personas que no van o no trabajan en el Ministerio de Intercesión y Guerra Espiritual, no están en ese ministerio, pero es la persona que limpia el área donde van a orar. O no están sirviendo en el Ministerio de Jóvenes, pero es quien invitó a un joven. Le dijo, ven, acá está divertido. O llevan a un matrimonio. Las personas, los servidores que acomodan las sillas en el templo los domingos, la persona que te está tomando la temperatura, la que te da la antibacterial, todos y cada uno de ellos saben que lo hacemos con el propósito de cuidar y proteger a las ovejas del Señor. Es muy importante que todo y cada uno de estos nosotros lo podamos llevar a cabo. No es el trabajo de una persona, es el trabajo de grandes equipos de siervas y siervos del Señor, los cuales son características importantes que debemos de tener. Deben de ser consagrados al Señor, quienes viven lo que han aprendido, continúan creciendo en conocimiento de Dios, continúan creciendo en habilidades para el ministerio, participan trabajando bajo la gracia del Señor. Cuando yo tuve a mi primer hijo, yo dejé de servir alrededor de un año y me sentí muy extraña. No voy a mentir que los primeros meses del nacimiento de mi hijo, el no ir a la iglesia, el no servir, me causó conflicto, mucho conflicto, porque estaba acostumbrada a hacer muchas cosas. Pero después Dios me dijo, hey, es momento para tu hijo, es momento para tu bebé. Yo te lo mandé, lo tienes que atender, lo tienes que cuidar, es una de mis ovejitas. Yo te di esa responsabilidad. Cuando me embarazo de mi niña, ya era así como que, ay, sí, ya nació mi bebé, empezamos a ir a la iglesia, ahora sí, teniendo la niña 2 meses y ¡pum!, nos cae la pandemia. Literal, el no ir a la iglesia era así como que sí, recibíamos los servicios los domingos, los mirábamos en internet, en los en vivos, pero yo anhelaba regresar. Y ahora que se regresaron los servicios presenciales, el no estar en semáforo en verde, el no tener el área de cuneros o de ministerio de niños, también me impedía ir porque pues no tenía quien me los cuidara. Todo va con su tiempo. Dios siempre me ha dicho, todo a su tiempo. Entonces, todo y cada una de las cosas que tú hagas, las tienes que hacer con amor, pero también tú debes de tener ciertas características. Debes de estar consagrado a Dios, entregado completamente al Señor. Que cada una de las cosas que te enseñan, no solamente las escuches, que te gusten y que te encanten, no, vívelas. Llévalas a cabo, porque lo que estás tomando en tus clases no solamente es para hacerlo en la iglesia, es para hacerlo en tu casa, es para hacerlo en tu colonia, es para hacerlo en tu trabajo o en tu escuela. Debemos siempre de estar creciendo. Híjole, el miércoles no puedo tomar la clase, pero sé que se queda guardadita y la voy a ver el fin de semana que tengo tiempo. El domingo no alcanzo a ir al servicio, pero el jueves a las 7 ahí voy a estar. Entonces, debemos de estar en continuo crecimiento del conocimiento de Dios, pero también en habilidades para el ministerio. Que si las maestras de cuneros tienen un taller, vámonos. El participar siempre bajo la gracia del Señor. Son cosas muy importantes. Por último, vamos a hablar el recibir el poder de lo alto. ¿De qué se refiere a esto? Esto nos quiere decir que cuando la palabra habla de recibir el poder, viene de la palabra griega enduo, lo cual es ser investido. Entonces, esto quiere decir que este poder o habilidad de hacer la obra del Señor solamente viene a través del Espíritu Santo. Todo el esfuerzo ministerial, desde lo más mínimo hasta lo más grande, de una forma directa o de una forma indirecta,
Todo y cada uno es con gracia y definitivamente con el investimiento del Espíritu Santo. Nosotros debemos de entender que el poder hacer todo esfuerzo ministerial, de lo más mínimo a lo más grande, es algo muy satisfactorio. A veces uno dice, ay, es que limpiar o barrer, no me va a ayudar. Yo recuerdo una vez la pastora nos platicó de una persona en la iglesia, nos dio un testimonio, que cuando sentía que estaba teniendo un mal día o que se estaba equivocando en algo, lo primero que hacía es ir a barrer el templo, a limpiar el templo. Otras optamos por ir al templo a orar. Aquella que limpia los baños cuando tenemos encuentro de águilas o los servicios. Todo es bendición, créanme. Nuestra iglesia ha sido muy bendecida, sin embargo, aún falta mucho para que nuestra iglesia crezca. Definitivamente le falta muchísimo personal. Hay personas que hacen mucho trabajo, pero no lo hacen como que, ay, no, lo hacen con mucho amor. Las que sacan copias, los que nos ayudan a nosotros, los maestros con las lecciones, las personas que nos ayudan a grabar las clases, todos, absolutamente todos, hacen un gran esfuerzo. Y ellos reciben un poder de lo alto porque lo hacen con amor, lo hacen con una gracia que solamente el Señor puede darnos. Es muy importante que nosotros podamos entender que el servir a Dios es un privilegio, no es una carga. Yo cuando llegué a la iglesia, llegué sirviendo todos los ministerios que me fuera posible. Después, de golpe, tuve que dejar todos los ministerios. Pero definitivamente siempre se aprende. Nunca se cansen. Siempre les digo, no dejen nada más en vista la clase. Yo el dar las clases, créanme, a pesar de que en los niveles a veces los repetía en 2, 3 ocasiones, el volver a dar las clases es algo que a mí me recuerda muchas cosas y que me doy cuenta, híjole, dejé de hacer esto, o híjole, no he hecho esto, y me hace reflexionar. Entonces nosotros debemos de entender que el propósito primordial del Señor, el propósito primordial de servir al Señor, es entonces el que nosotros podamos ver personas convertidas a Cristo. Que los convertidos en Cristo sean discípulos, que los discípulos sean pastoreados y que los pastoreados investidos del poder del Espíritu Santo hagan la obra del Señor. Cuando yo llego a la iglesia, yo les dije que yo iba por mi ahora esposo a una célula. Ir a la iglesia era algo muy difícil para mí, definitivamente no iba. Pero ya en la célula Dios me habló y fue a través de la pastora. Fue a través de ella que yo sentí algo muy raro, pero algo que nunca había sentido de una manera linda, de una manera buena. E inmediatamente Andrea también se acercaba a mí. Recuerdo que recibía mensajes de personas de la iglesia. ¿Y vas a venir? Y yo, al principio decía, ay, qué enfadosos, ¿por qué me mandan mensajes? Pero me di cuenta que si no hubiera sido por esos mensajes, a lo mejor no hubiera regresado, o a lo mejor no hubiera asistido realmente los domingos a la iglesia. Nosotros debemos de ver que las personas reconozcan y se conviertan a Cristo, que esas mismas personas que se conviertan a Cristo, que lo acepten como su Salvador, sean discipulados, que vayan a sus clases, que reciban conocimiento. Tú misma les puedes, o tú mismo puedes hacer que esas personas sean discipuladas, que al mismo tiempo de ser discipuladas sean pastoreadas, o sea, cuidadas, protegidas. Tú protege, tú cuida a esas personas que tú llevaste a la iglesia, pero también que las que fueron pastoreadas sean investidos, tocados por el Espíritu Santo para que ellos también hagan lo mismo. Son un circulito que nunca se acaba y nunca se debe de acabar, porque no debemos de ser egoístas, sino nada más quedarnos nosotros con la bendición. Debemos de hacer que las demás personas también aprendan, pero que esa persona le enseñe a alguien más y así nos vamos sucesivamente. Nunca se cansen de hacer la obra del Señor.
Nunca se cansen de ver lo bueno y lo hermoso de hacer la obra del Señor. Vean que todo esfuerzo tiene una recompensa. Todo esfuerzo tiene una recompensa, pero muchas de las veces ese esfuerzo no se hace esperando una recompensa, sino se hace por amor, se hace porque realmente te gusta. Ay, es que el ministerio de niños, yo era bien nerviosa con los niños, la verdad. Ay, es que los jóvenes, me gustaría tocar la guitarra, pero el ministerio de alabanza. Todos y cada uno de nosotros necesitamos servirle al Señor. El versículo que les mencioné de Pedro, cuando Jesús le pregunta, ¿me amas? En Juan 21. ¿Me amas? ¿Me quieres? ¿Me amas? Sí, 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 ya sabes que sí. Cuida a mis ovejas. El Dios que nosotros conocemos manda para que alguien cuide de nosotros. Nosotros tenemos nuestros pastores que cuidan de nosotros, los líderes de la iglesia que cuidan de nosotros, los líderes de célula que cuidan de nosotros. Así como ellos cuidan de nosotros, también nosotros debemos de cuidar de los demás. Recuerda, no se acaba, no se queda en este nivel y no se queda nada más en clases de discipulado o de bíblicas para ministerio. Siempre aprendemos algo más. Y todo lo que ves en estas clases, absorbe lo más que puedas, aprende lo más que puedas, pero es súper importante, llévalas a cabo. Que tengas una bendecida noche. Espero esta clase haya sido de bendición para ti como lo fue para mí. Y te invito a orar conmigo para terminar. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos haces ver con nuestros ojos, con nuestros oídos, con nuestro corazón. Permite que toda la palabra, Señor, que ha llegado a nosotros, podamos llevarla a cabo. Haznos, Señor, discípulos que quieramos aprender más de ti, pero también, Señor, haznos ver la importancia de predicar tu evangelio, de cuidar de tus ovejas y de enseñarles a tus ovejas a hacer tu obra. Muéstranos qué es lo que tú esperas y deseas de nosotros. Muéstranos a dónde nos quieres llevar. Y siempre, 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 Señor, si en algún momento nos alejamos, vuélvenos a meter al redil. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que tengas una excelente noche y nos vemos en la próxima.